Muy buenas, queridos estudiantes y padres de familia. Deseo que todos tengan un buen día. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adoremos su santo nombre. Este video tutorial va encaminado exclusivamente a grado décimo desde la asignatura Biología a cargo del profesor Wilderson Mesa Montero. Aquí, como podemos ver, el propósito del trimestre. Aquí vemos el propósito de la semana 6 y 7. Y aquí podemos obtener un concepto clave acerca de manipulación. Y exclusivamente manipulación genética. Cuando hablamos de manipulación genética no es más que todos los cambios biológicos que el hombre o la mano humana se ve intervenida. Hago referencia en cuanto a las plantas o a los frutos que cambia su aspecto, su forma física y su forma natural. Y en cuanto a los animales, cambia también su aspecto físico y su aspecto natural. ¿A qué se refiere? A que su ADN se ve justamente modificado en algunos aspectos, más que todo en función del tamaño y la variabilidad de las especies. Aquí miramos un tomate muy exagerado y es a lo que nos referimos cuando hablamos de manipulación genética, o en este caso exclusivamente se llaman alimentos transgénicos. Estos alimentos transgénicos es donde interviene el ser humano y pues se realizan intervenciones genéticas. Y aquí vemos de este otro lado donde la gallina, toda la transición que ha hecho, y podemos ver cómo vemos las gallinas actuales, más que todo gallinas de producción, pero son gallinas que han sido modificadas genéticamente. Estas palabras claves hacen alusión más que todo cuando hablamos de la parte genética desde las leyes de Mendel, de la primera, segunda y tercera ley de Mendel. Son palabras muy comunes y que se necesitan tener conocimiento para poder comprender lo que se viene más adelante. Cuando hablamos de cromosoma, hablamos de aquella partícula que contiene toda la información genética. Cuando hablamos de gen, hablamos de esa partícula diminuta que se encuentra dentro de los cromosomas y que hace énfasis a la herencia de un ser vivo a otro. Cuando hablamos de esta característica dominante, es un gen exclusivamente que domina la herencia de ese ser. Cuando hablamos de recesivo, pues hablamos de ese gen que no sale a la luz, sino que se considera pues recesivo ante el acompañante dominante. Simplemente un ser vivo obtiene características recesivas que se observen a simple vista cuando hay un par de genes recesivos. Cuando hablamos de homocigoto, son un par de genes de la misma especie. En este caso, siendo los dos genes dominantes o los dos genes recesivos. Y cuando hablamos de heterocigoto, es que un gen dominante es acompañado de un gen recesivo. Aquí nos vamos a la primera y segunda ley de Mendel, donde nos habla de la F1 y la F2. En cuanto a la F1, podemos obtener un ser vivo, en este caso una flor roja. ¿Por qué se obtiene una flor roja del cruce del genotipo dominante A y con el cruce genotipo recesivo A? Como lo vemos aquí en la figura, gen dominante rojo
gen recesivo morado. Cuando se une, este gen aporta este alelo y este gen aporta este alelo, donde queda un alelo o un gen heterocigoto dominante rojo. Aquí este gen aporta un alelo dominante y este gen aporta un alelo recesivo, donde el dominante es el rojo. Y en todas las variables el gen dominante va a ser rojo para la F1 debido a que el rojo es el dominante, como lo vemos en la figura. Por tal motivo, su cruce, ese resultado va a ser un ser vivo con características fenotípicas rojas. Pasamos a la F2, donde para la primera generación filial, que es un gen heterocigoto dominante, y de igual manera de este lado, podemos obtener un cruce donde el 75% de los seres, el resultado va a ser genotípico. Un 75% de los seres vivos proponen un resultado genotípico y solo un 25% un resultado genotípico morado. Como lo podemos ver en la figura, donde este gen aporta un alelo dominante y este otro gen aporta un alelo dominante, donde se conforma un gen dominante con características rojas, netamente rojas, a diferencia de este otro gen que vemos acá con características homocigotas recesivas, ya que este gen aportó un alelo recesivo y este otro gen aportó un alelo recesivo, donde es este que vemos aquí, este 25%. ¿Por qué? Porque se unieron dos alelos recesivos. Por tal motivo se convierten en un gen dominante recesivo. También podemos en YouTube buscar este link donde podemos obtener mucha más información al respecto. Llegamos al fin del tutorial. Espero de que este tutorial sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Espero de que les sirva de mucho y que Dios esté en sus corazones. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.